Y llegan a ustedes desde el exclusivo restaurante El Barrio, la edición 2025 de los premios Presunto a lo peor mejor del periodismo. Con ustedes, sus anfitriones, María Paula Martínez y Santiago Rivas. Bienvenidas, bienvenidos a la gala que ningún medio pidió, pero que muchos provocaron. Aquí no celebramos el rigor, celebramos el desastre editorial. La caída libre del criterio, el titular fácil, el enfoque perezoso, la pregunta que no llegó. Sí, por supuesto. No, mentira. Esta es una ceremonia dedicada, por supuesto, a todas esas cosas que nos hicieron reír y también rabiar. Reír para no llorar y llorar porque no podíamos hacer otra cosa que llorar, y también, en alguna medida, celebrar ese periodismo que sí quisiéramos mostrar, ese periodismo ejemplar. Y bueno, antes de esto, nos ponemos de pie para el himno nacional de la República de Colombia. Entonces, llegan los premios Presunto. Aquí vamos, son 12 categorías, agárrese fuerte y aplauda cada vez que algo le guste o no. La primera categoría, Andrés Páramo, bienvenido a esta gala elegante en tu frac. Oigan, gracias, de verdad. Yo estaba esperando hace mucho la invitación a los premios Presunto. No sabía. ¿Te pusiste elegante? Me cogieron por sorpresa. No, yo traje este traje que es emulando un traje rojo que usó Lionel Messi en una de las veladas del coso, es el Balón de Oro. Yo iba a decir de oro. Messi, mejor actor. Listo, vámonos con la primera categoría, que es la peor lavada de cara. Yo creo que esta categoría no existiría de ninguna manera en los últimos tiempos sin este personaje público que es el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que teniendo la ciudad más sucia, tiene la cara más limpia. Entonces, ¿y de dónde escoger, no? ¿De dónde escoger? Hay harto. Ay, Dios mío, de verdad, todo lo que puede ser escogido de periodistas casi que halagando al alcalde Galán. O haciéndole entrevistas fáciles, o diciéndole que no es su culpa, o diciéndole que es culpa de Petro. Pero yo siento que uno de los nominados debería ser, tal como nos lo han pedido mucho tiempo, una emisora popular. En este caso se llama Olímpica Estéreo y el espacio se llama Temprano es más bacano en Olímpica Estéreo. Este es un espacio que comparten Frank Solano, la Negra Candela, la señorita Dalia, que es la directora, el señor Pineda, que es como el productor, y una serie de humoristas. Ellos llaman un día a Carlos Fernando Galán y le hacen una entrevista y, oh Dios mío, lo que uno puede encontrar en esta entrevista. En este monólogo. En este monólogo, cosas como los ciudadanos son muy culpables, ¿no?, del problema de basuras. Esto se lo dice un comediante a Carlos Fernando Galán. O también, ¿cómo así que la seguridad es responsabilidad del alcalde? Y el presidente está diciendo eso, y el presidente no es el responsable de la seguridad. Eso lo dice Boyaco Man. Es decir, porque aquí en estos espacios pues dejan que los humoristas también tercien y quede no como humor, sino como opinión personal. Primer nominado a la entrevista a Carlos Fernando Galán de la Olímpica. Segundo nominado a lavada de cara, RTBC, con, ahora que está muy de moda el tema, Nicolás Maduro. El titular es el siguiente: el presidente Nicolás Maduro aseguró que el Partido Unido Socialista de Venezuela, junto con el Poder del Pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, han consolidado un bloque histórico dentro de la Revolución Bolivariana. Buenísimo, buenísimo. Histórico dirían. Lavada de cara con chorro de presión, sí. Y esta nos la manda el amigo Germán Cabrejo, que es Patreon en nuestro grupo de WhatsApp. Me la recordó hoy, de hecho, es una nota de Redman Noticias acerca de Queralty. Esto es básicamente Colsanitas. El titular es: Queralty denunciará penalmente al presidente Gustavo Petro. Nuestro equipo legal actuará con firmeza. Pero tanto en la bajada como en la pieza de redes nombran a Queralty como una querida empresa multinacional con presencia en Colombia. ¿Y cómo la queremos, no, a Queralty? La amamos, nosotros amamos a Queralty. Esos son mis 3 nominados, señoras y señores. Escojan. Queralty para Red Más. Periodismo de prepagada, que llaman.
Queralty para Red Más, Nicolás Maduro para RTBC o Carlos Fernando Galán, omnipresente, pero en este caso para Olímpica Estéreo. Está dura, pero yo me voy con Galán. Siento que es como el prototipo de político para el que la categoría aplica muy bien, ¿no? Esas lavadas que debió haber sido difícil escoger, ¿no? Porque son muchas, pero esta de Olímpica me suena a mí. Yo la voto a ella. Son muchas porque además es el metro más grande, el mejor, la línea, El vagón que ya va a llegar. El vagón, la maquinaria. Pero es que el año pasado le dimos un presunto premio a Galán y siento que es que 2 no se los merece. Pero esta No, es mentira. Olímpica, ¿no? Más que Bueno, Galán. es verdad, es verdad. Es verdad que es a los medios, pero yo me inclino por RTBC. Porque es que, hombre, RTBC. RTBC es complicado, ¿no? RTBC no es solamente la lavada de cara al régimen de Maduro, No, no, sino a este. la constante lavada al gobierno Petro. ¿No? En sus peores momentos siempre están dispuestos a dar un tirabuzón, ¿no? A hacer lo que se conoce como el spinning de la noticia y darle la vuelta para que de repente la cosa no parezca tan grave, para que de repente la cosa parezca que tiene razón. Y me parece complicado, pero la insistencia con el alcalde lo que pasa es que primero es notoria y segundo es muy diseminada, ¿no? Entonces estamos un poco acorralados entre lo muy grave que es tener unos medios públicos Vueltos propaganda. pequeños en tamaño, ¿no? Vueltos propaganda, grandes en términos de audiencia, o al menos creciendo en términos de audiencia, traicionando parte del objeto de lo público, y unos medios privados entregados, ¿no? a hacer prevalecer una figura pública frente a otra, ¿no? La segunda persona más poderosa del país en contraste a la primera persona, y pues eso obviamente es una manera de desinformar al público que no le hace justicia a lo que supone que es un deber del periodismo. Dicho esto, el voto de Santiago Rivas es para... Se ven que Queralty. Sería una mierda. Le tocaría desempatar a ustedes, exacto. Bueno, me parece a mí que la lavada de cara al régimen de Maduro es... mi voto es para RTBC. Me parece que de verdad este año han estado sacándola del estadio constantemente con la lavada de cara al gobierno, pero además me parece específicamente que la lavada de cara al régimen de Maduro le hace mucho daño al gobierno Petro, porque ya se identifica RTBC con el gobierno y... el mismo gobierno Petro ha estado haciendo todo lo posible para que no aparezcan en cámara defendiendo lo indefendible, ¿no? Para tratar de mantener relaciones diplomáticas sin salir a defender el gobierno de Maduro, y cuando salen a decir esto es como... Ah, no, entonces sí, ¿no? Y de una lo que hicieron pues fue generar una reacción de, entonces sí, ¿no? Sí estaban con el... Entonces, bueno, ahí va, para RTBC. Entonces, el ganador es el sistema de medios públicos. Qué vergüenza, Dios mío. RTBC. Qué triste. Mención especial para Holman Morris, su gerente, que además, bueno, ya que se ganó una medalla por estos días, tómate otra. ¿Se Sí, irá a ganar otro premio ahorita? Y que ese es otro que vive con la manguera lavándose a sí mismo la cara, ¿no? Como Claro. de todos los posteos de RTBC aparecieron en casi A todos veces los parece él el programas. presidente, ¿no? Sí, a veces se pone como un gorro de baño en la cabeza para pasarse por Santiago Moure. Es como, bueno, cálmate un poco también, ¿no? Estos premios incluyen también destacados. No se trata solamente del mal periodismo. Y en ese orden de ideas, yo, compañeros de la mesa, traigo aquí para sumar como recomendación, como celebración, como premio en positivo, el mejor cubrimiento. Y en esa categoría me parece que una de las grandes cosas que se hicieron a lo largo de todo este año, que de hecho viene del año pasado, fue el cubrimiento de Cuestión Pública a la recta final del juicio de Uribe. De hecho, ellos en su portal armaron todo un especial. Lo llamaron el juicio de la historia. Bueno, no sé si sea una exageración o no. En su bajada hablan de un cubrimiento al caso del expresidente Uribe acusado por presunto soborno simple, soborno en actuación penal y fraude procesal. Insisto, ellos empezaron desde el año pasado, tienen el día a día, tienen entrevistas, tienen un montón de material, y creo que toda esa sección, todo lo que ellos hicieron en ese momento, sobre todo en esa recta final, ¿no? Donde venía el fallo, luego la respuesta al fallo, luego la segunda instancia que falla en contra del primer fallo, en fin, todo eso está muy bien recogido, muy bien tratado, y creo que mención de honor a ese cubrimiento de Cuestión Pública. Con transmisiones en vivo de las audiencias Total. y Síntesis también de cada día. con un alto costo para su editor.
Es verdad. que por haberlo hecho también sufrió mucho hostigamiento y persecución. Entonces, felicitaciones a Cuestión Pública por su cubrimiento, que yo creo que sí es el juicio del año al menos. Del año seguro. Del año y 2025. del siglo seguro. Lo que pasa es que la historia es larga. Y otra cosa que yo quiero, antes de dar el aplauso a Cuestión Pública, es un premio también a la perseverancia, Sí. a la insistencia con una fuente, a las ganas, digamos, de explicar y narrar un tema engorroso, porque el juicio de Uribe, digamos que no es un tema fácil de explicar, es un juicio larguísimo, Sí, sí. que ocupa más o menos todo este siglo que llevamos. Sí. Entonces, pues, felicitaciones por eso, amigos y amigas de Cuestión Pública. Estatuilla. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, la siguiente es peor periodismo de género. Con ustedes la presentadora de este premio, María Paula Martínez. Qué difícil, qué difícil, qué difícil. De todo lo de este año, que no es poco, escogí 3. Mi primer nominado, y hay todo un capítulo recomendado de Presunto sobre el tema, es El fin de los niños o sobre la coreanización de la natalidad en Colombia. Son varios titulares, pero este creo que merecía aquí una postulación de la colección que hay de no hay mujeres para parir, se extinguió la especie, nos quedamos sin hijos, un país inviable, en fin. Este es para Razón Pública. El segundo tiene que ver con un atroz caso de transfeminicidio. Se trata del colombiano con el asesinato de Sara Millerey, la mujer trans. Y no tanto por el enfoque de la noticia como por la distribución de las imágenes que hizo el medio, que brincaron a los ojos de las audiencias en redes sociales, las imágenes de Sara agonizando, herida en un río, minutos antes de morir. Y el tercer nominado es una noticia muy reciente que tiene que ver con el feminicidio de María Camila Mora Maecha, que fue asesinada en el Cantón Norte dentro de un vehículo, y la manera como los medios han hablado de esto, como, escuchen por favor a Néstor Morales decirlo, año 2025 de no creer, crimen pasional. Anoche, dentro del Cantón Norte, el gran batallón militar que queda sobre la séptima en Bogotá, Felipe, fue un crimen pasional. No. Todavía dicen crimen pasional. El comunicado que hace el ejército también es muy flojo, pero pues como aquí no estamos premiando a las fuentes sino a los medios, el nominado es Néstor Morales en Blue Radio por llamar al feminicidio crimen pasional, todavía. El colombiano por la distribución de imágenes muy dolorosas e indignantes y revictimizantes sobre Sara Millerey, y Razón Pública, El fin de los niños o sobre la coreanización de la natalidad en Colombia. A los 3 hombres de la mesa les pregunto. Ay, Dios mío. A mí me da la sensación de que una persona como Néstor Morales, a estas alturas de la vida, apelando a esa noción, que es una noción que justamente lleva pues tanto tiempo impugnándose y elaborándose, es casi es una premeditación. Es decir, yo no creo que él lo diga ya de manera accidental, creo que lo dice como premeditadamente. Y siento que hay un poco un gesto ahí en su tono como de, miren, yo puedo seguir diciendo estas cosas. Y siento que eso es como un acto ya no solamente de pereza o de mediocridad en la práctica periodística, sino de mala voluntad, como de voluntad violenta, de mostrar como, mire, podemos seguir nombrando estas cosas así. Así que bueno, yo creo que el premio se lo daría a ese gesto brutal de mantenerse un poco en esos códigos que él sabe que están siendo contestados. Estoy seguro que él sabe premeditadamente lo que está haciendo, no es un descuido. Y creo que eso hace que sí, como que ese pico de violencia haya que premiárselo. Bueno, yo perdono la Razón Pública de coreanización porque... La foto era buenísima. La foto era buenísima. La foto es la más creativa que ha habido en ese tema que encontramos para ese episodio, que es un jardín de niños sin niños. Un parque. Un parque, sí. Perdón, un parque con un jueguito ahí de niños sin niños. Y
en contravía y contrario a todos los demás medios que pusieron mujeres embarazadas. Me pareció creativo, entonces la salvo. Yo le daría el premio al colombiano con Sara Millerey por todo lo que implicó además el cubrimiento de ese feminicidio. Me parece que ahí no se ha sabido resolver, digamos, ese tema. Es complicado, no me refiero al feminicidio como tal, sino me refiero a el cubrimiento de un evento como estos. Yo creo que hubo demasiados errores en las apreciaciones que se hicieron alrededor de esto, de la víctima, etcétera. Entonces yo le doy el premio a este. Yo creo que el conteo de feminicidios en 2025 estuvo absolutamente desatado. Creo que tendría que utilizarse de alguna manera, es decir, alguien que tiene la agencia y la difusión de Néstor Morales no solamente debería conocer los términos correctos para referirse a violencias que están plenamente tipificadas, también debería hacer conciencia de lo que supone el periodismo en tanto servicio social. Creo que no existe excusa alguna para llamar crimen pasional a lo que es claramente un feminicidio. Está tipificado en la ley como feminicidio, y claro, es decir, lo que pasa, el problema no con lo de Sara Millerey es que es una retórica que fomenta una violencia asesina horrible, pero lo que hace Néstor Morales perpetuando esa noción del crimen pasional, pues es perpetuar también la violencia feminicida. Yo creo que Néstor Morales, por el tamaño de la responsabilidad, que ha sido una forma de votar en pasados premios, debería llevarse el premio. Muy bien, pues el ganador es Néstor Morales. Toma tu primera estatuilla. De este año, ¿no? ¿Otra vez? Porque quizá cuántas podría ganar Néstor Morales. Exacto. Ay, Néstor. Ay, Néstor. ¿Cuántos llevará? Palabra que debería eliminarse en todas las salas de redacción, debería ser prohibido, todos los editores deberían borrarla, evitarla y pues nunca divulgarla como parte de un cubrimiento mediático sobre un feminicidio. Bueno, cambiando el tercio un poquito para los buenos premios. Yo creo que hubo unas grandes columnas este año escritas, como yo siempre digo, en Colombia abundan columnistas, entonces uno puede encontrar cosas muy buenas y cosas muy malas. Y dentro de las buenas, pues hubo bastantes muy buenas que yo pude leer este año, pero yo quiero quedarme con una del 8 de agosto del profesor Francisco Gutiérrez Sanín que se llama Agúzate. ¿Por qué? Primero porque Francisco Gutiérrez Sanín me parece que es uno de los grandes columnistas que hay en Colombia. Honor a los que honor merecen. Sí, exacto. Qué gran columnista. Qué gran columnista. Qué gran pensador del país. De acuerdo. Y me parece al mismo tiempo que Francisco Gutiérrez Sanín ha cogido, o sea, sus columnas han sido relevantes, pero me parece que él ha cogido popularidad, digamos, como en la opinión pública. Con este tipo de gobierno difícil de descifrar. Exacto. Entonces, y la columna que yo quiero premiar, que se llama Agúzate, habla de los medios de comunicación y los cambios generacionales. Digamos, y él como que está afincando una tesis sobre la colonización que hace la extrema derecha de medios colombianos. Entonces él dice cosas como estas: sacaron a las gentes incómodas y trataron de imitar a Fox News. El resultado es penoso de ver. Semana, que era una revista muy buena de nivel latinoamericano, terminó convertida en una centina que pocos leen, pero cuyo hedor llega a todos los rincones. RCN anda de fracaso en fracaso. De manera más general, amplios sectores de la opinión han comenzado a desconfiar severa y crecientemente de los medios. Se me podrá decir, bueno, es el cambio tecnológico sumado a transformaciones generacionales. Sí, precisamente. El intento de adaptación a través de una copia burda no ha funcionado. Nosotros aquí en Presunto siempre hemos sido favorables a que exista en Colombia de una manera más, yo diría profesional, pero sí, profesional, pero sobre todo más difundida, otros personas que hagan más crítica de medios. Eso en otros países es común. En Estados Unidos incluso hay secciones que se encargan de eso, de criticar medios de comunicación. Los talk shows de pues no son los talk shows, no, pero sí estos comediantes que tienen espacios tipo Jon Stewart le dan durísimo a los medios. Y eso me parece importante. Yo aquí creo que en Colombia se ve con mucho recelo, entonces felicitaciones al profesor Gutiérrez Sanín por meterse en ese tema también. Y además por hacerlo con ese nivel de maestría en general en casi todas sus columnas, por no decir que en todas. ¡Bravo!
¡Bravo! Bravo. Bravo, bravo, bravo. Muy bien. Seguimos en esta gala y llegamos a la tercera categoría, lo peor del periodismo internacional. El año de revolcones trompistas, de genocidio en Gaza. Aquí llega la categoría. Santiago Rivas. Bueno, en esta categoría sobre lo peor del periodismo internacional, el primer nominado para variar es el New York Times, que tiene en general o ha exhibido una agenda muy suavizadora o suavizante de la verdad con respecto a lo que está ocurriendo en Palestina. Muchos de los medios, además, tanto internacionales como nacionales, aprovecharon el supuesto alto el fuego firmado entre Hamas y Netanyahu, pues el Estado israelí, para cortar casi completamente el cubrimiento de las cosas que siguen pasando en Palestina, pero el New York Times incurre en frases como algunos palestinos fueron asesinados tratando de obtener ayuda humanitaria, ¿no? Esto es de cuando el gobierno israelí permitió la entrada de camiones con ayuda y estaban utilizando esos puestos de entrega de auxilios humanitarios para disparar contra gente, y el New York Times decidió utilizar, por ejemplo, voces pasivas como algunos palestinos mueren, algunos palestinos son asesinados, sin contar pues, ni el perpetrador ni las circunstancias. Mi segundo nominado es El Espectador, porque este es el momento en que tras un viaje, además pagado por el lobby del Estado israelí y una serie de convenciones, siguen manteniendo a un negacionista del genocidio como Marcos Pekel, que por supuesto va a utilizar cualquier cosa que se diga en contra de él para acusar a quien lo diga de antisemitismo. Pero es una persona que está negando un genocidio que ha sido no solamente señalado por gente que tiene simplemente ojos, sino por una serie de entidades internacionales a cuyos conceptos se pliega el Estado colombiano también, y el Estado colombiano previo al gobierno Petro, ¿no? Entonces creo que las circunstancias en las cuales se está permitiendo que Marcos Pekel siga sacando columnas mintiendo sobre la situación en Palestina, pues hace que pues me parece que eso es vergonzoso, sobre todo para un diario que en muchos casos había sido ejemplar, como lo era El Espectador. Y me parece que existe una nominación general. Creo que si tuviera que elegir a uno de los al medio, pues más o al puntero en esta nominación sería seguramente la emisora La FM, y es el cubrimiento de las declaraciones de Donald Trump en contra de Gustavo Petro, ¿no? La inclusión de Gustavo Petro en la lista Clinton ha sido una noticia diseminada muchas veces. Nosotros tuvimos un capítulo efectivamente hablando sobre eso y sobre la relación que nosotros tenemos con Estados Unidos, y pensando pues cuándo o cómo y en qué circunstancias podemos nosotros aceptar una voz que desde Estados Unidos está llamando a la agresión y que está además acusando de cosas falsas al presidente de la República, sea este presidente un desastre o el Mesías revelado o la resurrección de Vladimir Lenin, sea lo que sea. Este cubrimiento sobre la relación de Petro con Estados Unidos me parece que ha estado marcada por pues el desconocimiento básico de uno de los principios rectores de nuestra Constitución, que es la soberanía nacional. Me parece que es así de simple, y en esa medida recuerdo intervenciones en la FM, recuerdo a Darcy Quinn hablando, y recuerdo también, por supuesto, las discusiones en Blue Radio, las mesas de la mañana en general estuvieron muy dedicadas a tomar como un interlocutor serio al gobierno de Trump, a quien repetidamente se le está fact-chequeando en contra, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que más pesa, y es cómo nosotros
como mediasfera colombiana recibimos la información de Estados Unidos sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de pensamiento crítico. Entonces esa es una nominación bastante abstracta, pero es que creo que las otras dos son bastante concretas. Bueno, vamos con las votaciones. Vas a pasar de todo serio, Santiago. Bueno, Pero lo haré. pequeño Tini. Seguimos con las votaciones. Juan Álvarez, por favor. No sé, ¿quién empieza? María Paula, ¿cómo la ves? Yo lo haría por Gaza y el New York Times, porque además del año me quedaron grabados varios titulares de esa tercera persona, donde dice los gazatíes están muriendo de hambre. La ciudad de Gaza y las áreas alrededor están muriendo de hambre, dicen los monitoreos, y la peor de todas, lo que la malnutrición ha hecho a los niños de Gaza. Esa de la Y malnutrición en es- ninguna de esos títulos demencial. ni de las primeras líneas hablan de Israel, ¿no? Lo que Israel ha hecho a los niños, Claro, no el hay agente de sujeto. violencia. Y cuando lo hacen en una de las noticias, hablan del conflicto con Israel. Y creo que ahí está el detalle de todo su enfoque. Y de nuevo, si lo vamos a medir por el impacto que tiene y Claro. por la audiencia, creo que lo del New York Times tiene la peor de las consecuencias en términos de la narrativa que impone. Entonces yo le daría en esta amplitud de premios internacionales en las que incluimos a medios internacionales La categoría Ah. lo permite. al New York Times malditos. Mención especial para todo el cubrimiento que tuvo que ver con las declaraciones de Trump a Gustavo Petro. Yo siento que me parece que es deplorable de verdad que los medios de comunicación acepten de alguna forma que esto es medianamente aceptable o analizable. Como Luis Carlos Vélez. Sí, Como exacto, lo que está diciendo como- Trump es que va a morir gente mientras él bombardea las costas. Bueno, muerticos. Muertos. Como decía de arriba, FM y ex FM, como Total. Vélez en la mañana. Entonces, FM y former member. mención especialísima para ello, porque yo creo que además las personas, tanto periodistas como algunos líderes de opinión, o sea, que se han especializado en temas de relaciones internacionales, lo son sobre todo de temas de relaciones internacionales con Estados Unidos. Ese ha sido el centro del debate, el centro de los ángulos periodísticos y el centro de los estudios de los analistas. Entonces es deplorable que simplemente porque les caiga mal el presidente de la República, crean que es 1% aceptable y que él debería y que fue culpa de él y que sí, como una esquirla ahí que no existe. Pero el premio sin duda es Gaza. A mí Gaza me parece que es el evento criminal del siglo. De esto se hablará por mucho tiempo. Y, La pregunta sobre lo que hicieron los medios. y también existirá una pregunta que se hicieron los medios. Y por la envergadura del New York Times, que es considerado o fue considerado durante muchísimo tiempo como un paradigma del periodismo, como el mejor periódico del mundo, y cómo este periodismo que es enaltecido cede ante un poder de un gobierno, nos deja de verdad desesperanzados de las tentáculos que puede tener el poder y de las rodilleras que puede tener el periodismo. Es muy triste que eso suceda, sobre todo porque llevamos desde que el genocidio está pasando estos años de gente corrigiéndole los titulares, de voz pasiva a voz activa, y no hacen nada. Toda la autocrítica, todas estas columnas que han salido, toda la escuela que ha generado, toda la adaptabilidad que el New York Times tiene a, por ejemplo, complacer a sus audiencias con juegos, que es como la nueva, ellos mandan un paradigma y una parada de manejo de audiencias en periodismo, todo eso se va al piso con este cubrimiento. El año pasado, además, creo que también ganó la Correcto. categoría, ¿no? Así es. Así que bueno, se consolida. Ganador, entonces, el New York Times con su cubrimiento de Gaza. Entonces el premio es para el New York Times por su cubrimiento no cubrimiento de Gaza. Antiaplausos. Bueno, ahora nos vamos con la categoría de La peor, peor. ¿Cuántos Peor. peores le caben a la Yo peor? creo que esta le cabe como esos trabajos que se guardaban mucho en Word. Peor, esta sí, la peor, prueba final 2. Por año, ¿no? Como el acuerdo 22. de paz. El acuerdo de Def, paz quedó ok. grabado como versión final FF, B2, Ok, final, ok. final, ok, aprobada. no. Que esas Def. redundancias son extrañas dado que es la primera vez que la categoría existe, ¿no?
En los premios. en los premios sí, Presunto. bravo, estamos de inauguración. Es inauguración. Esto es puro síndrome de Adán de Gustavo, heredado de Gustavo Petro. Claro, sí. es La bella. peor semana. Sí, y es bella porque nace con él. No sé por qué no la habíamos usado en el 2024. Supongo que porque todavía estábamos tratando de captar lo que ocurría con este mantra. Yo creo que este año lo que pasa es que Petro tuvo unas semanas verdaderamente Claro, malas claro. que hacen que ¿Sabe las qué tuvo? semanas verdaderamente peores. verdaderamente peores, que hacen que las otras peores que quisieron endilgarle sean malas, Malas. peores semanas y ahora toca ver Claro. cuál es la Peor. menos de todas las peores, Claro, la peor, claro. peor. Es una categoría que se nos esfuma, se nos escapa, ¿no? No, y Porque además quién sabe me da- si el otro año va a existir. Exacto. Y me da mucha admiración Sí. el trabajo que te vio Uy, costar. no, parce, es que hasta allá quiero llegar. Hasta allá quiero llegar. Fue una especie de éxtasis de Claro. categoría. Hasta el punto de que la tercera nominación que traigo los va a sorprender. Porque tengo como probar lo que pasó. Y me costó mucho trabajo encontrarlo, pero lo encontré. Bueno, mi primer nominado. Siento que el nominador está como inclinando la balanza un poquito, ¿no? No, será muy raro que voten por la tercera, además. Ok. Porque realmente no tiene ni pies ni Siento que la cabezas. estás inclinando más. Pero va, entonces, primera nominación. Empiezo por el hecho. El hecho fue aquel Consejo de Ministros en febrero que por primera vez se transmite. Ay, Dios. ¿Se acuerdan El de ese evento momento? de la televisión. A Cu- partir de ese momento, Exacto. Petro usa la televisión como Marica. nunca antes en su gobierno. Sí, y el Consejo de tenemos- Estado se lo tumbó, luego se lo renovó. O No, sea, es tenemos una locura. un No, y además telepresidente. Lo comparaban con Betty la Fea. ¡Y llegaron los meseros! ¡Patricia Fernández! Sí, fue un evento descomunal. Antes También y después. se defendieron con la idea de que había hecho mucho rating, entonces no podía ser mala idea. Después de eso el rating no ha vuelto a ser igual, o sea, ya nadie ve los consejos de ministros, así sigan maltratándose un poco de vez en cuando. Pero bueno, hubo ese consejo de ministros, eso ocurrió en febrero, la primera semana de febrero, Wow. apenas empezando el año. Y pues se imaginarán pues todo el cubrimiento que hubo. Yo creo que los medios estaban muy atónitos porque no podían creer como esta autodestrucción, ¿no? Esto fue todo a raíz de la llegada de Benedetti, ¿se acuerdan? Claro. Llega Benedetti hace un informe y ese Implosión. informe es como de 195 promesas no hemos cumplido 150, que todo el mundo se Y molestó que en porque ese era... consejo famosísimamente Petro lo comparó con... Bateman. Con Bateman, sí. Sí, lo defendió, dijo que era un loco y hubo muchas notas sobre eso. Pero esta nota me parece particularmente volteadora de todo y por eso un ejercicio que creo que hay que impugnar y señalar. Parece normal, pero yo creo que tiene como demasiado truco para no llamar la atención. Esto, el nominado es los canales de comunicación de la propia presidencia, Infopresidencia, que hicieron una nota titulada En histórico Consejo de Ministros, el presidente Petro exigió acelerar el cumplimiento de los compromisos con el pueblo. Es decir, sacan todo lo que es escandaloso de esas de sacada de trapos, de esas puñaladas, de toda esa malquerencia que se dejó ver y ponen solo la voz de Petro y con su voz hacen un listado de instrucciones y nos dicen que ese Consejo de Ministros lo que hubo fue una serie de instrucciones del presidente para que los ministros o la crisis que se venía pues se empezaran a cumplir, ¿no? Entonces todo el descuadernamiento se reemplaza en un solo golpe de magia por un listado de instrucciones del presidente. Y pues eso es bastante oportuno en términos retóricos, pero pues bastante salvaje como manejo de crisis, ¿no? Desde Infopresidencia. Bueno, ese es mi primer nominado. Segundo nominado. Esto ocurre en octubre del 2025, no hace mucho tiempo, el hecho. Y digamos que su núcleo tiene que ver con la llamado de Trump de líder del narcotráfico a Petro y la entrevista con Coronel, que esa entrevista con Coronel es como un momento en el que otra vez las imágenes y este presidente un poco delirante, aureliano y descuadernado. Y a raíz de ese hecho, en el colombiano, en un programa que se llama Mesa Central, que es una especie de videocast, en el que está Luz Marina Sierra, la directora del periódico, con un editor, pues ustedes no se imaginan esa mesa de análisis lo que fue. Es decir, ellos estructuran todo con 5 asaltos al presidente, lo empiezan a juntar con un montón de cosas previas, lo terminan en el Consejo de Ministros, en la Asamblea Constituyente. Y es muy delirante porque ella lo que hace es citar como los últimos editoriales del colombiano, todo esto es como un paquete de cosas. Y uno de los editoriales, el que ella más destaca, es Petro más solo y más loco. Y el titular de esa mesa central que estoy nominando es la pregunta, ¿Petro enloqueció? Ah, lo recuerdo perfectamente. Entonces, Petro enloqueció ya es como, ¿sabes? Como
el exabrupto de los exabruptos en términos de semanas malas para Petro. Y bueno, esto es un programa en el que ellos se ríen, gozan, celebran y están así como, ¿sabes? Como delirantes por el hecho de que Petro básicamente está aprobado, nadie tiene por qué discutirlo, Sí, no. ha enloquecido. Sí, sí, sí. Por la manera como habla en la entrevista, por las cosas que dice en la entrevista. Sí, no necesitamos, más allá de toda duda. Eso es. El colombiano con Petro enloqueció, videocast en octubre del 2025. Y mi tercer nominado, A ver, tengo mucha curiosidad. que ustedes no me van a creer, es el canal Cosmovisión, que es un canal regional de Antioquia. Sé, no me mires así, sé que no tienes idea de qué estoy hablando. ¿Qué año? Es un canal que es propiedad del empresario Iván Obando. Esto ocurre en televisión regional en Antioquia, se llama Cosmovisión. Y el programa se llama Nos cogió la noche. Esta es la emisión del 4 de sí, 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 noviembre del 2025, hace poco tiempo. Y ahí participa pues, la presentadora, cuyo nombre no quiero citar, y Jorge Vélez, un ex senador, un político, un dirigente deportivo, un abogado. Adivinen a raíz de qué es los 7 minutos de clip titulados La peor semana de Petro en el programa Nos cogió la noche. Adivinen sobre qué es. No hay manera de saberlo porque nunca lo dicen. Ah, Nunca dicen un hecho. yo ya le iba a decir, no sé, las cartas de Leiva. No, nunca dicen un hecho. Nunca enuncian la noticia. Nunca hablan de algo concreto. Simplemente están hablando de esta crisis en abstracto. Están hablando de este hombre enloquecido, de este hombre que debe consumir drogas, este hombre que no respeta la independencia de un poder. O sea, todos los clichés juntos, pero nunca lo atan a una sola historia, a No, un es, solo claro, hecho. es un tropo, la peor semana de Petro. Es un tropo, Sí, 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 o sea, es la impresionante. expresión del Claro, tropo claro. ya convertida en emisión, en programa, en tema. No, y No. materializando a veces que no es nada. Exacto. No, Y buenísimo, nunca hablan de exactamente de cuál es Pero el hecho además del que están dicen tratando. que son los 4, hay 4 razones y nunca las mencionan. Claro, o sea, la bajada habla de 4 razones, pero si ustedes escuchan, yo lo hice, los 6 minutos se van a dar cuenta de que es increíble cómo se puede hablar en abstracto, en este tropo, sin que ya exista ni siquiera necesidad de algo malo para llevar a la peor semana. Es un Pachito Eche. Sí, o sea, Pues ya lo voy a decir, ya lo voy a decir. tal ya lo cual, voy a- nunca lo dicen. Ya dan por sentado que todo el mundo asume de qué están hablando. Voten, por favor. Mesa Sí, central. yo voto por el colombiano. El Petro se enloqueció. Esta mesa editorial y toda la manera en la que se aproximaron desde la edición política de un medio de comunicación como el colombiano a analizar el gobierno de Petro. Igual, yo voto por el colombiano, por Petro se enloqueció. Yo creo que últimamente yo estoy pensando que el presidente Petro tuitea mucho, demasiado. Ya está incluso dándole crédito, por ejemplo, a Rafael Noguera. El otro día le dijo muy, muy bien, amigo Rafael, sobre física cuántica. Y evidentemente Rafael Noguera estaba mamando gallo, Y echándose una burlándose de parrafada, Petro, además, hablando burlándose de de Petro. Y No, Petro, no se da cuenta. Petro no se da cuenta. No se da cuenta. Pero siento que quien le discute de una manera muy sostenida es Luz María Sierra, la directora del Colombiano, que pues ella no es la presidenta de la República, pero es la directora de un medio de comunicación, y en esa como errancia verborreica incurre también y pues discute con el presidente todo el tiempo. Entonces Petro le vive diciendo, hermana, y ella, no, pero presidente, no sé qué. Yo creo que esa... Pues me parece terrible, digamos, que esas sean las discusiones de confrontación con el poder. Y ella incurre en eso no solamente a través de sus redes sociales, sino a través de este programa. Mi voto, Felicitaciones. mi voto es por Cosmovisión, simplemente porque me parece que son un retrato de algo que ha estado pasando. Y de nuevo, yo creo que esta categoría aparece en 2025, no porque en 2024 hubiera habido unas super semanas o semanas excelentes, pero creo que en 2025, pues básicamente, o al menos pues por los crímenes de guerra, más las violencias basadas en género, más ¿no? los momentos verdaderamente malos del gobierno
Creo que hay un montón de momentos críticos verdaderamente del gobierno Petro, pero además hay una serie de discusiones que nosotros estamos omitiendo o que estamos en mora de dar, porque estamos todo el tiempo peleando por generar un ambiente de catástrofe. Creo que esa sensación demencial de que todo está mal, aunque no necesariamente todo esté mal, que hace imposible además decir que todo está bien, que hace que sea tan evidente que quienes dicen que todo está bien, como las maquinarias, granjas, bodegas, barras bravas o como sea, del gobierno, de nuevo pagados o no, voluntarios o no, se vean tan demenciales, ¿no? Entonces, este no ha sido un buen año para el gobierno Petro y sin embargo creo que es más un favor que le hacen estos medios de comunicación inventándose catástrofes constantes y generando un ambiente en el cual uno ya le puede decir a cualquier persona por la calle, si vio lo de Petro, ¿no? Y la persona le va a decir, y nadie sabe de qué se está hablando. Y creo que ese absurdo es un retrato de nuestra conversación pública actual, y eso nos impide ver muchas de las cosas verdaderamente malas que pasan en el gobierno de Petro y señalarlas, darles un nombre y apellido, en cambio se vuelven más como materia electoral. Entonces ahí va mi voto minoritario. Muy bien, creo que gana el colombiano 2-1, ¿verdad? Así es. Eso es. Felicitaciones al colombiano por su premio presunto. ¿Lleva 2 o solo lleva 1? 1-1. 1-1 por ahora, unos todos. RTBC, Lleva 1. Blue Radio. Blue Radio lleva 1. New York Times 1 y el colombiano 1. Llega la siguiente categoría, que es el peor uso de la inteligencia artificial. Bueno, esta categoría me la gocé y tengo 2 nominados. Atención, uno seguro lo suponen. Voy a empezar por eso, por el de sorpresa. La FM, haciendo notas de salud con IA y dejando la instrucción. Esta nota, si la buscan, todavía está allí colgada, hermosa, pechocha. Y al final dice, si quieres puedo hacer una versión más visual con negrillas estratégicas en los datos, claves y cifras. No, perfectas para la publicación Se les web. quedó el final de la conversación con Pero la además maquinita. Pero además fue meme, sticker, rodó por las redes sociales y la nota sigue ahí. Ya. La nota se titula ¿Qué va a pasar con los usuarios de la nueva EPS? Cambia la composición accionaria tras decisión de cajas de compensación. Y se la pidieron a ChatGPT. Una nota ahí. Una nota ahí, Una que, nota no, ahí de relleno. que no debe tener ninguna precisión, porque si hay algo que la IA está haciendo, por lo menos con la realidad colombiana, es ser absolutamente imprecisa con Pues sobre todo. todo si le estás preguntando sobre el futuro, que solamente habla de lo mal que entiendes para qué sirve, ¿no? ¿Qué va a pasar con los usuarios? Pues Claro. la IA no tiene ni idea, mucho menos si la instrucción fue tan precaria como pareciera. Claro. Y la instrucción hermosa que quedó al final. Que es casi un performance a su Si propia... de pronto no se escuchan y lo quitan, tranquilos, que tenemos el pantallazo. Y la segunda nominación, y tiene que ser la nominación, es por supuesto a El Espectador. El Espectador y su practicante. Y su practicante, cuyo nombre espero que algún día lo revelen. No, Y mentiras, su pobre practicante, que no tiene una nota, sino varias notas. Claro. Un conjunto de notas hechas con inteligencia artificial, de la que ya ampliamente hablamos. La redacción al desnudo reconoció, El Espectador conversó, fue el mismo medio el que puso en evidencia lo que había pasado y por eso también aquí su nominación. Santiago Ríos. ¿Puedo agregar una tercera nominación? Por favor. supuesto. Mi nominación es a la revista Time por declarar persona del año a las 8 personas que están impulsando masivamente el uso de la inteligencia artificial y motores de inteligencia artificial alrededor del mundo contra toda evidencia, es decir, contra evidencia de su verdadera utilidad, contra la evidencia, es así probada, del gasto ridículo de agua que tienen. Y lo que hacen es una imagen con inteligencia artificial, como una reversión de una foto muy famosa de los obreros sentados en una viga en la construcción del Empire State. Con estos otros obreros. Con estos otros Estos 8 trabajadores. obreros que están buscando reemplazar el trabajo humano. horror. En esas Que son los dueños de las que Big son Tech, los sí, dueños exacto. de las Big Tech y del AI. Puros hijos de vecino.
trabajadores. Y en esas están las Workers. entrevistas de Jimmy Fallon, también a Sam Altman diciendo Sí. que él no podría concebir criar a un bebé de 5 meses si no tuviera inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso que hace la revista Time, de coger la inteligencia artificial para hacer una imagen que promociona la inteligencia artificial en contra, además de todo aquello que verdaderamente se ve perjudicado con la inteligencia artificial, sería mi nominación. Muy bien, ahí están los tres. La revista Time, la FM haciendo notas de salud y El Espectador y su practicante Voten Ya. Sí, cada una como que cubre cosas distintas de esta avalancha que se viene. Diría también que esta es una categoría que también es la primera vez que aparece en nuestra realidad de premios. Y pero- llegó para pero quedarse. llegó para quedarse, a diferencia de Petro, que se irá el próximo año. No sé, me parece muy pertinente lo que Santiago señala. Yo la pondría, digamos, por su especificidad de manejo de la propia IA en la nota, pero yo creo que este sí es como la gran trampa que nos sembraron, esta idea de que ya no hay ninguna posibilidad de futuro sin la IA. Cuando ellos está probado interfaz innecesaria a interfaz innecesaria, la van imponiendo por un asunto de capital y de valoración de sus acciones y de su propia riqueza, sin mayor pregunta. Hace unos 3 o 4 años había todavía la conversación pública sobre la emergencia climática y parecía como un nivel de conversación frustrante al que no se avanzaba, pero al menos una conversación que tenía un sentido. Ahora nos han impuesto esta nueva conversación y estas notas celebratorias con la IA, desde la IA para la IA, creo que son críticas del mundo que se nos viene encima y bueno, yo le daría mi premio a Times. Está difícil esta categoría, la verdad, está bien difícil porque siento que estas son dos grandes temas del periodismo con referencia a la inteligencia artificial. El primero, que es la nominación de Time, que es cómo se cubre, que ese es uno. Claro, ¿Cómo cómo Cómo se los hace, periodistas... cómo se hace parte de De la agenda. del engranaje Sí. de riqueza de esta gente sin que el Exacto. periodismo interrogue nada. y qué ángulo se le da, y hay un ángulo evidentemente perjudicial. Yo no, más allá, digamos, como el temor de que nos conquisten las máquinas y este tecnoentusiasmo desmedido y un poco el historial periodístico que tienen las personas que cubren usualmente tecnología, que es cubrir a grandes compañías que hacen juguetes, básicamente, como celulares, etcétera. Cuándo los lanzan y qué computadores, dicen cuando exacto, los cuándo lanzan. y un poco Steve Jobs, es decir, es una gran camada de este milenio de narrativas a favor, pues, de estos magnates. Pero en la primera categoría, en la primera nominación está el tema de salud, que va a ser tan crítico, ¿no? Claro. Que va a ser tan importante. Claro, claro. Y lo otro es cómo se usan las salas de redacción. Es impresionante, en verdad. Yo creo que a medida que vaya creciendo inteligencia artificial, el tema y la envergadura que tiene nos ocupe un poco más, la categoría incluso podría estar subdividida. Incluso. Claro, se puede tomar la claro. realidad. Yo creo que hay una diferencia radical, evidente, pues, entre la FM y el espectador, y es que la FM deja la nota, el espectador hace una reflexión acerca de esto. Claro. Un gran error, nosotros le dedicamos un video, una sección, pues, de que un explainer, perdón, de presunto yo salgo en cámara, a la del espectador. Y estoy indeciso, maldita sea, con la categoría. A ver, yo traté de hacer aquí un psicoanálisis como una... Estabas comprando Sí, tiempo. exacto. Estabas comprándote tiempo. Sobre todo estaba tratando como de decir a ver cuál me convencía más. Ajá. Yo creo que voy a votar por Time también. Y este enaltecimiento, pues, de las grandes compañías haciendo caso omiso del daño que hacen y de los problemas que tienen legales también de influencia y de lobby en reglas de juego de países enteros. Que medios sí los cubren, pero yo creo que Time, al darle esta preponderancia, pues se ha equivocado. Entonces, esa es mi nominación. Bueno, yo sé que yo hice una nominación. Yo quisiera dar mi voto al artículo sobre la salud por dos razones. Una, porque me parece que es un acto de desidia por parte de un medio Sí. entregarle una pregunta tan específica y que tiene implicaciones directas en la economía de personas relacionadas además con un tema álgido, que viene siendo álgido y crítico, y otras palabras esdrújulas, que es la salud, que es un derecho fundamental, y la manera como se está tratando y se está cubriendo el gobierno Petro, mucho tiene que ver con su
enfrentamiento al sistema de salud y es una discusión nacional que se le entrega a la inteligencia artificial para que la resuelva. Y a mí me parece que esa es una desidia muy parecida a la venalidad. Por eso me parece que es importante hacer, aprovechando que yo había puesto ya un nominado, un salvamento de voto. ¿Qué pasa con lo del espectador? Pues lo del espectador es triste. Sobre todo me parece triste porque es un montón de tiempo sin verificar las notas de una persona que en un caso que pues solamente da cuenta del absurdo de nuestros días, utiliza una herramienta para hacer una serie de notas irrelevantes y es como un círculo vicioso de poner a un practicante a hacer notas de mierda que las hace de una manera de mierda en un medio que ya ni siquiera tiene, parece, la plata, el tiempo o los ojos para estar verificando lo que se les está publicando, ¿no? Pero son unas preguntas muy vagas las que se están haciendo ahí, mientras que la pregunta sobre lo que va a pasar con la salud o lo que pasa con la nueva EPS pues es una pregunta muy específica y pues yo voy a aprovechar que ya se me ha acusado hasta de ser ludita por estar en contra de la inteligencia artificial, pues para decir que pues esa no es la manera de abordar las noticias y pues porque no quería votar por mi propio nominado. Es interesante lo que dice Rivas porque irrelevantes las notas y al mismo tiempo dice mucho de nuestro tiempo porque ese tipo de notas son altamente consultadas. Sí, es decir, eso es lo que busca la gente repetitivamente. Impresionante. Pero con 2 votaciones a 1, la revista Time, como segundo medio internacional en recibir una estatuilla presunta, ha ganado en esta categoría con su portada Persona del Año, los arquitectos de la IA, a quien también llama los titanes, en donde por supuesto también hay que decir, solamente hay 2 mujeres entre las 9 personas que hay en la portada. Ahí están Elon, Mark, Están Juan, Musk, Lee, Almond, Lisa Su, fabricante de chips de AMD, está el director de Anthropic, David Hassaby, el director del laboratorio de IA de Google. El de Nvidia, el de los chips de microchips, el chino. Aplausos para la revista Time. Toma tu premio. Claro que yo tengo una columna a que darle una mención especial del jurado también. Y es a la columna que escribió Lucas Ospina en la revista Gaceta, sí, que se llama Cine Colombia en contra del cine en Colombia. Buenísima. Creo que es una mirada muy necesaria a la industria del cine colombiano, a lo que hace la distribución y la programación de nuestro cine en las salas, en las grandes salas de Cine Colombia y el fenómeno de Lumina que con mucha agudeza Lucas analiza. Correcto. También hizo una muy buena columna sobre noviembre, entonces también está en mis recomendados. Y también el estilo que Lucas ha logrado, ¿no? Es que es fantástico. Que además él le ha puesto un formato largo, que son las columnas, supuestamente está prohibido, pero él esa apuesta la lleva a cabo de una manera maravillosa. Así que también va a ti, Lucas, felicitaciones. ¡Bravo! Seguimos con las categorías en los premios Presunto. Esta también es medio nueva, aunque ya hemos dicho que en este país de las elecciones eternas bien podría también llegar para quedarse. La categoría se llama Peor Asunto Electoral. Santiago Rivas. Bueno, mi primera nominación en términos de peor asunto electoral es a la revista Semana por el tratamiento, para usar un albarismo, sinuoso de la candidatura ambigua. ¿De la Cátedra Alvarona? No, de Vicky Dávila. Ah, sí, un término de la Cátedra Alvarona. Y es la relación de Semana con su exdirectora Vicky Dávila, no solamente por las ambigüedades contractuales que supone, sino en realidad por el cubrimiento que se le da. Sin ir más lejos, su penúltima edición impresa tiene en la portada a Vicky Dávila, que ha perdido un montón de aire con Abelardo de la Espriella, a quien en su edición 2262 ya tenían en la portada haciendo saludo militar con el titular Las propuestas del tigre, pero pues bueno, o sea que Semana es de ultraderecha, pues ya es, no, Semana ya se fue tan a la mierda que nosotros ya casi ni reseñamos a Semana, no solamente aquí en los premios Presunto, pero el titular Unidos derrotaremos a Iván Cepeda, cuando se ve que se trata de una persona que pues dirigió exactamente esa misma revista.
Lo han hecho durante todo el año, me parece pues francamente deplorable. Em, la siguiente nominación pues precisamente es para semana, pero realmente es una nominación grupal, me parece a mí, que es el tratamiento de Pinzón Bueno, ¿no? Juan Carlos Pinzón Bueno, ex embajador en Estados Unidos, ex ministro de Defensa del gobierno Santos, que está, por alguna razón que yo no entiendo, ¿no? Siendo inflado en su candidatura, que no despega en las encuestas, que Con no helio, aparece. lo están inflando pero con lo están helio. inflando, exacto, pero con helio y de verdad tratan, y con globulina tratando de hacer que flote, y es que es un plomo, ¿no? Es que de verdad sí parece como, y es que tenemos que ponerlo y ¿Cómo? No, por entonces- favor que salga Pinzón Bueno. Que además- ¿Será el nuevo Alejandro Gaviria? Pero además tiene una, Uy, tiene graves una, declaraciones. tiene una nota, ¿no? Una portada en Semana que dice: colombiano necesita más payasos. Y es verdad, porque no tiene ninguna gracia. O sea, tiene más gracia un herido que Juan Carlos Pinzón Bueno, y me parece a mí francamente triste ver eso. Eso es algo que lo ha dicho también con claridad Carlos Cortés en sus análisis electorales con Juan Vaquero, y es: no despega, están dándole una y otra oportunidad y no despega. Y eso, conectado además con el mal uso, me parece a mí que es desinformativo, y yo no sé si será malicioso, pero es desinformativo de la categoría el centro. No tanto porque yo piense o no que el centro no existe, sino porque cuando se está, ¿no? Cuando se está buscando dar un mapa que le permita a la gente ubicarse, pues meter a Juan Carlos Pinzón Bueno en el centro, meter a Vargas Lleras en el centro, pues es una mentira del tamaño de una catedral, y parte de estos personajes que están buscando inflar, como pasó con Alejandro Gaviria hace 4 años, como ha pasado con tantos otros, como pues con Vargas Lleras, al que trataron de inflar en 2018 solamente para que quedara de cuarto detrás de Fajardo en las elecciones, apenas por encima en primera vuelta de Humberto de la Calle. Pues es vergonzoso, ¿no? Porque es una desconexión que existe, y esto muestra, es un síntoma de algo sistémico. Y mi otro nominado, que me parece un nominado menor, pero que también me parece que retrata un problema sistémico, es un artículo de La Silla Vacía, que se volvió después una nota de su canal de YouTube, que se volvió luego, ¿no?, podcasteable, que luego se volvió, ¿no?, como, y es la crónica del encuentro de Iván Cepeda con la Cámara de Comercio Colombia-América, porque, o sea, de nuevo, yo creo que he dejado bastante claro en todos lados que yo seré, salvo que haga alguna barbaridad terrible, votante de Iván Cepeda. Me parece, pues digo, tengo que decirlo por un asunto de transparencia, pero me parece que este cubrimiento, pues es un cubrimiento que está a la par de una noticia no noticia, porque se reúne Cepeda con empresarios, y muchos empresarios quedan preocupados, entre comillas, pero no existe una noticia más allá de: estuvimos con Iván Cepeda y opinamos esto, y La Silla Vacía lo vende como un análisis o una noticia con un potencial de aporte al análisis, que me parece a mí pues que es falaz, en la medida en que es como vino y nos dijo la verdad, ¿no? Y entonces viene, y por esto me parece a mí importante mencionarlo, un asunto sobre, entonces, ¿qué es la moderación? Porque si la moderación es de las ideas, ¿no? Si se ha dicho que es importante la alternancia en el poder, que respetamos a la izquierda, que les parece bien que la izquierda llegue al poder, pues entonces la moderación no necesariamente tendría que ver con los discursos o las ideas, sino con las formas de ventilar precisamente, o de dar esas ideas, de dar las discusiones o debatir. Y lo que hace La Silla Vacía pues es desnudar lo que existe detrás de esa obsesión con las formas, y es la obsesión con el cambio de ideas. Entonces, como debería moderarse no quiere decir debería ser más cordial o más honesto, más puntual, más frentero, pacífico, abierto al debate, sino debería cambiar de ideas. Y me parece que eso es una mentira, es decir, eso es falaz, y me parece que eso desorienta a la gente para que pueda decidir o no si quiere votar por el candidato por el que definitivamente yo sí, porque ese no es el punto. Entonces, por eso me parece que queda nominado. Y yo voy a votar por la revista Semana y por Vicky,
aunque la tengo también nominada en la peor portada de semana, porque es una categoría en sí misma y es una seguidilla. Es decir, me escucharán en unas categorías ahondar en esto, pero esa última portada de la que habla Santiago es una de 4 que han dedicado a Vicky y que ya uno dice, Pero por favor. Pero por favor. Están ¿no? cerrando el círculo de la O operación sea, que planeaban. Disimulen un tris, ¿no? Ya que. Porque desde el 24 han hecho cada tanto una portada ¿no? bien particular con Vicky. Entonces, pues creo que el asunto electoral de los Gilinski, que no solo han comprado la revista Semana, sino que recordemos, están también presentes en otros 2 medios regionales en Colombia, creo que merecen que pensemos los asuntos electorales que están imponiendo con su agenda. Y que luego van a apelar y van a utilizarlo para lo que venga. Es decir, esto es un artefacto de un arma que se cargó, se construyó. Estamos premiando aquí, observando una operación de este año, pero viene el pico alto de uso de esta arma, de este instrumento. ¿Para qué compraron esos medios? Claro, para este esto momento. que está ocurriendo y para el momento que Vicky crezca o no, hacerlo con Abelardo, con quien haya que hacerlo en la extrema derecha. Yo también voto por ese asunto electoral en semana. Queda páramo. Bueno, Te jodí. Es como cuando uno juega ese juego de marcar 3. exacto. Que marcas una posición y ya jodes al otro. ¿Estás hablando del triqui? El tricky. Se me escapó el nombre. como cuando llegué a esta mesa hace como 4 años y dije, ¿cómo se llama eso cuando un político sale y le ponen micrófonos alrededor? Y todos, y era rueda de Pero es que prensa. no dijo cómo se llama, simplemente empezó a describir y todos, una rueda de prensa, Juan. A veces se me escapan las nociones, pero las puedo describir. No, a ver, yo siento que el tema, digamos, de Iván Cepeda es complicado. Y yo tengo también una nominación en Peor Columna a propósito de eso, porque yo siento que no puede armarse una narrativa de que la democracia está en peligro con un candidato de izquierda. Es una locura que se arme esa narrativa. ¿Sí? Es como, Otra vez. Ajá, es como, y en esta ya lo ven mucho peor, ¿no? Como, ahora sí se va a Ahora acabar la sí, democracia este en sí es Colombia. peor. Esta Y mañana es como, escuché. bueno, Dios mío, la democracia en Colombia ha pasado por unos momenticos, ¿no? Es decir, no es como... y lo otro es, no pueden armar una estigmatización de esa manera porque alguien diga que es de izquierda en una democracia que permite la opción. Pero yo tengo una nominación en esa categoría. La ganadora para mí es Vicky Ávila con Semana y todo eso que implica que Vicky Ávila haya sido directora del medio y lo haya usado como trampolín para hacer una campaña política que además no funciona. Ahora que les gusta tanto lo de los... Y recursos asunto públicos. que queda por investigarse o hacerse público con plena y absoluta claridad, si ella continuó en la nómina de la revista Semana o no, si los Gilinski han invertido en su campaña o no, si han dejado de hacerlo porque ha bajado o no, porque no es solamente este artefacto visible y ostentado al frente de nuestras narices, sino todo lo demás que los Gilinski hayan estado intentando hacer con ella. Bravo. ¡Bravo! Bueno, entonces el premio se le entrega a, bueno, para variar, Semana. ¡Wow! Semana que lleva en campaña desde el 8 de agosto de 2022. Pero ya íbamos en 6 categorías y no había ganado ninguna, así verdad, que es verdad. estábamos peligrando sobre su irrelevancia. Habla igual. mucho sobre la irrelevancia. Sobre a la su que ha irrelevancia, llegado, ¿no? exacto. Triste. Absolutamente. Bueno, y en la gala de los premiados por el buen periodismo, yo quiero postular y entregar una estatuilla a Rutas del Conflicto por una investigación que se llama El negocio eléctrico que financió a los batallones responsables de los falsos positivos en el oriente antioqueño. Es una investigación larga, liderada por Óscar Parra, su director, y que explica muy bien cómo ISAGEN, ISA y EPM entregaron más de 40.000 millones de pesos entre el 2002 y el 2007 a las unidades militares que cometieron el mayor número de asesinatos de civiles en este departamento. Y yo creo que es lo que logran con testimonios humanos, pero también con cifras, investigaciones, derechos de petición, conversaciones largas con quienes han aceptado cometer estos delitos, constituye una investigación de largo aliento. Hay unos cuadros con colores del número de bajas, de cómo sucedió esto, de una cosa de la sistematicidad de los mal llamados falsos positivos, que creo que sumado a un mapa, como bien lo sabe construir ellos, y toda la reportería la configuran como una gran investigación
de este inagotable y doloroso tema que creo que necesita que más y más periodismo le entre a seguirlo explicando. Así que felicitaciones. ¡Bravo, Rutas del Rutas! Felicitaciones. Me acuerdo que al señor Parra lo tuvimos de invitado este año, ¿no? Sí, así Así es. fue. Que Ojalá vuelva el próximo año. ojalá, que él hizo uno de los mejores apuntes que yo he oído en mi vida de análisis político de este gobierno. Él dijo aquí en Presunto, nosotros no podemos estar al vaivén, como el país no puede ser al vaivén de Néstor Morales, igual y opina. Es verdad. Brillante. Es verdad. La siguiente categoría es peor no noticia. Esto lo inauguramos nosotros como la palabra titulastre y se quedó en los últimos años en nuestros premios y bien se merece un destacado. Santiago Rivas, ¿cuáles son tus nominados? Bueno, de noticia no noticia, yo tengo 3 nominaciones. La primera es el pánico demográfico, ¿no? La ansiedad demográfica, la cual hicimos un episodio completo con Ana Cristina González Vélez. Esto es un pánico que salió además en muchas portadas de medios en el 28 de septiembre, Día Internacional de la Lucha por la despenalización global del aborto. Y la posibilidad de las mujeres de decidir sobre sus embarazos. Entonces, esta es una noticia no noticia que además ha sido completamente instrumentalizada. Creo que ahí tienen, ¿no? Efectivamente, pues el ejemplo claro de por qué se hacen noticias no noticias. Me parece que la otra noticia no noticia pues es la condena contra la fiscal Camargo y contra el exministro de Defensa Iván Velázquez en Guatemala. Se trata de un sistema corrupto en Guatemala que está tratando de ejercer una venganza contra dos actuales, bueno, no, quienes en ese momento eran funcionarios ambos del Estado colombiano, una no del gobierno, que es la fiscal, y Iván Velázquez, que en ese momento era ministro de Defensa, y esto se utilizó un poco como se utilizaron o como se utilizó la entrada de Gustavo Petro en la lista Clinton para blandir un arma que pues efectivamente no era tal o que al mismo o que no tenía ningún tipo de fundamento en ese sentido. Y la tercera nominación pues son las cartas de Álvaro Leiva, no necesariamente porque no sea una noticia que se cuenten cosas de la vida privada, porque no sea importante la salud mental y por supuesto la salud emocional y también las posibles adicciones o hábitos de un gobernante como lo es Gustavo Petro, sino porque son cartas que en ningún momento ofrecieron ningún tipo de prueba, que no ofrecían tampoco evidencia y que lo que hicieron fue generar una de esas peores semanas de Petro que pues finalmente no lo era y que termina despistando sobre, ¿no? Que termina generando el efecto contrario, que tiene además a una persona que tiene un gigantesco rabo de paja, que es ya un bandido de tiempo A como lo es Álvaro Leiva, que ha estado siempre en la opinión pública colombiana por sus lazos con la guerrilla en materia de construcción de paz, pero que por otro lado pues es claramente un lagarto y además de todo, y pues para sorpresa a nadie, es un conservador. Pero entonces, esa es por supuesto mi opinión. Entonces, bueno, esos son, me parece que ese tercer nominado lo iban agarrando y se iba volviendo materia noticiosa cuando en realidad no había nadie que le hiciera fact-checking. Y me parece que en esos casos sí sirve hacer fact-checking, como ir a ver qué es lo que está pasando con las cartas de Leiva y ver si existe una manera de probarlo, y si no existe una manera de probarlo, pues simplemente desestimarlo. Pero esta guerra por el clic, ¿no? Esta nueva guerra del centavo, que es la guerra por el clic, pues le ha estado haciendo muchísimo daño al entorno informativo. Yo tengo un nominado, un reconocimiento del jurado, y es para el diario sueco, que hace una no noticia sobre Verónica Alcocer, un medio amarillista, ¿Verdad? de verdad, Uf. la no noticia, que además los medios colombianos vuelven más noticia Que estaba viviendo allá. de lo que es, por una supuesta bloqueo de censura, cuando tampoco hay tal, era un bloqueo a la página por otras razones, y se convierte en la noticia en la que desperdiciamos papas. Uy, esa podría ganar fácilmente. ¿Tu votación, Andrés Páramo? Bueno, a mí me parece que la noticia de Suecia, del periódico, todo este seguimiento morboso a
la primera dama, Verónica Alcocer, es hostigamiento. Eso pues no es periodismo, digamos. Y que lo tomen acá como eso, está mal. Pero mi voto, mención de honor pues para mí, pero mi voto es, por supuesto, para las cartas de Leiva. Yo no creo, digamos, que un exministro, además el primer ministro que nombró Petro, el ex canciller, no sea una persona relevante, ni tampoco yo creo que si a él hace algunas acusaciones, la prensa no deba tomárselas en serio y hacer un cubrimiento. Pero hay que verificar eso, ¿sí? Es decir, tomarlo de que dice ese señor como palabra de Dios, como pasó, digamos, en ese momento. Esa fue una de las peores semanas de Petro. Que se lo tomen en serio es una locura. Sobre todo porque además yo vi al señor después en una audiencia. Su contraparte le pregunta si él tiene alguna prueba de que vio a Petro consumiendo drogas y él dice, no, nunca. No, nunca. Después de las 2000 cartas. Entonces mi voto es para ahí. Yo me pego a eso porque además, visto en perspectiva, estas denuncias, cartas, no noticias de Leiva aparecen cuando sabemos después, con el tiempo y el contexto, que él estaba complotando en contra del gobierno, que sí fue una noticia posterior. Correcto. Así que, viejo cacreco, yo me pego a esa votación. Pues toma tu estatuilla, presunto, estimado Álvaro Leiva, y todo micrófono que amplificó tus mentiras y que nos puso a hablar de un tema que al final no hacía parte de la agenda, no la hace todavía, y su complot yo creo que sigue. Es decir, Sí, claro. en el próximo semestre, ¿qué se va a inventar y cuántos reflectores le vamos a poner? ¿En Sí, qué es la campaña? pregunta, Claro, ¿en ¿no? qué campaña Y va cuando a él use ese contribuir? argumento de la Constitución, que un Gaona nos ilumine de por qué no tiene razón el viejo cacreco. ¿Cátedra Alvarona estás diciendo? Que la cátedra Alvarona, y que mira a ver a qué periodista se la va a montar. Claro, Leiva. sí, porque demandó a Juan Diego Quesada del País en tribunales de Estados Unidos y tenemos información de que quiere demandarlo también en tribunales de España. O sea, se le está volando al volado del cacreco. Ay, Dios. Eso que escucharon es nuestro estudio que se cae en pedazos. No, mentira, no se cae, se reacomoda. Con lo cual necesitamos de su ayuda en la Vaki, por favor, que sea la oportunidad para decirlo. Gran cierre. Bueno, pues hasta aquí los premios Presunto, primera parte, el primer grupo. Hicimos este ejercicio para recordar, para pensar en esas equivocaciones, exageraciones, simplificaciones, pero sobre todo para pensar que un mejor periodismo es posible. Gracias por llegar hasta aquí, por reírse con nosotros, por haber postulado en nuestro WhatsApp a muchos de los candidatos y candidatas. Felicitaciones a todos los medios y periodistas que se llevaron su no estatuilla, y dele clic a la segunda parte que va a estar en todas las plataformas de podcast seguida de este. Buenas noches. Bueno, y hasta aquí la entrega de los premios Presunto y los presuntos premios 2025. Que descansen, que lean buen periodismo y que recuerden el mal periodismo, tal vez con lágrimas de, no nostalgia, pero sí un poco de sorna y pena ajena. Cringe, mucho cringe. Bueno, hasta aquí los premios Presunto 2025. Muchas gracias por su audiencia y nos vemos en 2026 con más de Presunto Podcast.